Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 12 de marzo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los jueves, amigos y amigas, hoy vamos a tener un programa interesantísimo de la mano de nuestra querida compañera, la doctora María Elena García Prú, ex jueza superior penal, especialista también en Derecho de Familia. Vamos a estar tocando un tema demasiado importante que tiene mucha implicación en el mundo de las familias, las sucesiones. Y para hablar sobre este tema, mi compañera, la doctora García Prú, ha tenido la buena iniciativa de invitar a dos personas que son especialistas en este ramo. Ellas son abogadas ambas, una de ellas, Carmen Salas, especialista en Derecho Penal, y Laura Rejón, especialista en Derecho Mercantil y Empresarial, pero ambas enfocadas en su accionar cotidiano al mundo del derecho civil y particularmente de las sucesiones. Voy a darle en primer lugar la bienvenida a la doctora García Prú para que presente a nuestras invitadas. Bueno, Mario, encantada de tenerte aquí. Me dejaste solita la semana pasada. Sí, hombre. Mario, tremendo compromiso que me pusiste, pero bueno, ahí resolvimos. Te salió y adelante. con estos compañeros que me apoyaron, buenísimo. Bueno, encantada, agradecida una vez más de estar aquí contigo y hoy súper, bueno, contenta de poder compartir un área que saben perfectamente, yo no manejo, lo digo ampliamente, que es el área de sucesiones. Entonces tengo a mis amigas de muchos años, que es Carmen Salas y mi querida Laurita Rejón, que tenemos una historia linda y hermosa como abogadas, como profesionales y como seres humanos. Así que, bueno, Mario, te dejo a ti en tus manos. Tema yo tengo mis preguntas, pero yo te dejo a ti la primera, empieza tú. Bueno, vamos a empezar por definir qué son las sucesiones. Porque hay gente que piensa, y también vincularlo con la herencia, hay gente que piensa que, bueno, que mientras el padre, la madre están vivos, bueno, ellos tienen algunos derechos patrimoniales en una familia. Bueno, este tipo de cosas es bueno aclararlas en términos generales y luego le entramos a casos puntuales que son, digamos, de la cotidianidad familiar. Me gustaría, la doctora Carmen Salas, cuéntenos un poquito acerca de la sucesión. ¿Qué es la sucesión desde el punto de vista jurídico? Hola, muy buenas tardes. Gracias, muy amable, gracias por la invitación, María Elena García, Mario. Estamos sumamente contentas, ¿verdad?, de acudir a esta emisora que por demás famosa para la cantidad de años que tiene fundada, ¿verdad? Agradecida por ello. Nosotras manejamos efectivamente el área de sucesiones, que es una rama del derecho civil en general, porque el derecho civil es muy amplio, bastante amplio, y que está contemplado en la norma, entre ellas la principal, que es el Código Civil venezolano, y en el caso que nos atañe, la ley sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Esos son los textos jurídicos sobre los cuales nos manejamos. Obviamente, además el Código Orgánico Tributario, que es implícito en materia sucesoral, porque son los impuestos que se pagan al ente del Estado, que es el CENIAT. El derecho de sucesiones no es más que el traspaso de un patrimonio que deja una persona cuando fallece, que se le denomina causante, y se le traspasa a sus legitimarios o legatarios en el caso de que haya algún testamento, obviamente previo al fallecimiento de la persona. Los legitimarios, como bien lo dice la palabra, en el caso de que sea, vamos a poner un nombre común, general, Luis, si tiene hijos, sus legitimarios son sus hijos. También son sus legitimarios sus padres, ¿verdad? Y si Luis está casado, su legitimario es la cónyuge sobreviviente. Esos son los legitimarios directos. Luego, más adelante, pues, durante el desarrollo del programa, vamos a explicar
la forma de suceder. Bien interesante. Vamos a darle la palabra a la doctora Laura Rejón. Y ya que ella es especialista en derecho mercantil y en derecho penal, ¿cómo se aplica el derecho sucesoral en materia de las empresas, en el mundo mercantil? Si muere uno de los accionistas de una empresa, ¿cómo opera la sucesión? ¿Hay sucesión entre el resto de los accionistas de una determinada empresa o la sucesión es lineal siempre hacia la familia? Eso es importante aclararlo. Buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Gracias, María Elena. Este es un programa dedicado a la familia, a los derechos y a los reveses. La materia sucesorial es una materia netamente civil. En consecuencia, es como en materia penal. ¿Por qué? Porque es individual. Pertenece o surge el derecho de heredar de una persona a otra, nunca de una empresa a otra. Empresa vista como compañía, ya sea anónima y otro tipo de compañía. Porque en este caso solo se heredaría, si es dueño o accionista, la herencia por las acciones. Sí. O si es un trabajador de la empresa, los beneficios de la empresa, del trabajador. Entiéndase sus prestaciones sociales, por ejemplo, los bonos, lo que ganan. Si ellos van incluidos en una sucesión. ¿Por qué se dice, no, es que yo heredé la empresa? No puede ser. No existe. La empresa como tal es una persona jurídica distinta, independiente a la persona natural, como lo eres tú, María Elena, Carmen y yo. Entonces, una persona jurídica no hereda. Esa persona jurídica es un ente creado por la ley, pero en este caso por el derecho mercantil y por otros derechos e instituciones que existen como la bancaria, etcétera, que tiene su personalidad jurídica distinta, hasta su RIF es distinto, es con J. El RIF de la persona natural es como su cédula, la B, la E o pasaporte en el caso de extranjero. Por eso no te puedo hablar de una correlación entre empresa y sucesión. Correcto. La doctora García Prú va a formular una pregunta o un comentario. Adelante, doctora. No, yo quería preguntar como algo que la gente siempre pregunta. ¿Y yo puedo heredar? O sea, ¿qué es el orden de suceder? Que así es que correctamente se llama, mis queridas colegas, el orden de suceder. ¿Cómo es eso? Para que la gente entienda, porque la gente dice, bueno, yo heredo de mi hermano. ¿Cuándo heredó de mi hermano? O heredó o sea, ¿cómo es eso que yo heredo? Tú dijiste algo muy interesante ahorita. Yo heredo de mi esposo. Yo heredo de mi marido. ¿Qué heredo? Bueno, efectivamente, el Código Civil es bien claro, ¿verdad?, en establecer el orden de suceder. Vuelvo a poner un ejemplo para ser un poco más explícita con Luis, ¿no? Luis está casado, ¿verdad?, y tiene 2 hijos. Ellos durante la comunidad de bienes gananciales, llámese la comunidad adquirida dentro del matrimonio, legalmente constituido, adquieren 2 inmuebles, por decirte algo. Mientras que Luis y la esposa de Luis estén casados, estén vivos, no existe herencia. La gente dice, no, que yo le voy a decir a mi papá que me adelante la herencia. Pero, ¿qué adelanto de herencia? Mientras que no haya fallecido, legalmente llamado causante, no hay herencia que reclamar. ¿Por qué? Porque los padres, con la capacidad jurídica pertinente, pueden disponer de los bienes sin consultarle a los hijos. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Otro juego es cuando fallece uno de los cónyuges. Vamos a matar a Luis, porque yo soy mujer y siempre digo, bueno, vamos a matar al hombre, ¿no? Yo soy mujer. Entonces, fallece Luis, ¿verdad? En bienes gananciales, Luis tiene el 50% y la esposa de Luis tiene el 50%. Así. Por comunidad de bienes de matrimonio. Al fallecer Luis, se toma ese 50%, ¿verdad? Y se hereda los hijos y la cónyuge sobreviviente. ¿Por qué? Porque son los legitimarios, que era lo que explicaba hace rato. Correcto. Entonces, se toma el 50%, ese 50% se divide entre 3, entre la cónyuge sobreviviente y los 2 hijos. Correcto. Ahora bien, otro caso es, si Luis fallece, ¿verdad?, y no tiene hijos,
pero tiene esposa, pero tiene padres vivos, entonces heredan los padres de Luis, ¿verdad? Conjuntamente con la cónyuge sobreviviente. Correcto. Siempre la cónyuge presente. ¿Qué sucede? Hay casos en donde muere Luis, no tiene hijos, no tiene padres y tiene la cónyuge sobreviviente, pero resulta que Luis tiene 5 hermanos. Entonces ahí entra por vía colateral, ¿verdad? Los hermanos y los sobrinos por representación en el caso de que uno de los hermanos de Luis haya fallecido antes. Ahora ¿Puedo fíjese, hacer una acotación? sí, cómo no, porque yo después le voy a hacer una pregunta de interés. Ajá. En relación a la herencia de cónyuges, hay que aclarar, siempre y cuando no estén separados legítimamente de bienes o Ajá, hayan firmado capitulaciones matrimoniales. Porque no habiendo comunidad, la herencia es del 100%. Correcto, correcto. ¿Ok? Eso es muy importante. Como importante es también algo que yo quiero tocar, a ver cómo interviene en estos procesos sucesorales. Y es el tema de los testamentos, la herencia testamentaria. ¿Qué puede testar alguien antes de fallecer y qué no puede testar? Y cómo opera el testamento en esa repartición posterior de bienes. Me quitaste la pregunta. ¿Así? Vale. Ah, bueno, toma, habla pues. Habla. Te me adelantaste. No, adelante, adelante. Bueno, nuestra legislación civil contempla varias clases de testamento realmente. Los que más se maneja aquí en Venezuela es el testamento abierto. El testamento abierto es aquel que es la última voluntad manifestada por la persona, en donde se busca un abogado, el abogado lo redacta, lo llevan al registro pertinente y queda como abierto al público. Si usted lo quiere leer, busca los datos de registro y lo puede leer. Por eso es que se llama abierto. El cerrado, como la palabra bien lo dice, es cerrado y es como un secreto. Nadie sabe, solamente el abogado. Y el notario. El registrador. Registrador. Y es un procedimiento judicial que se hace a la hora de fallecer la persona, ¿verdad? Porque eso no es que yo lo voy a abrir con una tijera, no, eso lleva unos lacres especiales sellados en donde hay una formalidad, ¿no?, establecida en la ley para poder aperturar ese testamento. ¿Qué es lo que se puede testar? Por lo menos usted puede... No, mejor Luis. Mejor Luis, seguimos Sí. con Luis, ok. Sí. Mejor Luis. Vaya, Mario. Luis viene y decide testar, pero él está casado, ¿verdad? Exacto. Entonces, y tiene hijos. Sí. El mismo ejemplo. Entonces, él puede testar solo la porción disponible. El 50%. ¿Qué es la porción disponible? Él tiene 50%. Su porción disponible es la mitad de ese 50, 25. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el otro 25% es lo que denominamos la legítima, Ajá. que pertenece a los hijos por imperio de la ley. Son Y a mis hijos. y a la cónyuge. Y a la cónyuge, los legitimarios. Entonces, él, de ese 50%, dice, bueno, O sea, la mitad. respetando la legítima de mis hijos y de mi cónyuge, yo dispongo que este 25% es para Mario Villegas. Ojalá. Hay que ver qué tiene Luis. ¿Puede ser beneficiario cualquier ciudadano? Sí, porque eso ya sería O una ilegal. entidad, No, o- porque por lo menos Luis puede disponer ese 50% y dejárselo a la iglesia. Por ejemplo. Y es un legado, Correcto, porque no son legitimarios. correcto. Y existe la figura del albaceas. Sí. Ajá. A ver. Bueno, yo en relación a los testamentos debo añadir algo más. El testamento no solamente es para definir quién hereda. A través de él ustedes pueden hacer un reconocimiento de un hijo, ¿Ah, sí? cual novela. Ah, qué interesante. Como novela. Sí, las novelas, mire, me reconoció como hijo y cuando leen el testamento resulta ser que el ama de llaves también es hija. Ah, O caramba. bueno, Betty, ¿no? Y si esa persona tiene un padre ya legalmente establecido, Sí, aunque no haya después sido del su padre reconocimiento, biológico. Después del reconocimiento ya tiene su padre, Ajá. ¿ok? Pero está testando al padre, estamos hablando de Luis. No, exacto. ¿ok? Luis, supongamos Luis puede que... reconocer un hijo, sea menor o sea mayor. Cuando es mayor, la persona que es reconocida tiene que aceptar ese reconocimiento porque también puede imputar.
Y a lo que dice Mario, es si esa persona ya a su vez ya Así tenía un es. acta de nacimiento Así es. cuando ya tenía un papá. Así otro es, papá, pues. así es. Exactamente, entonces habría que hacer una rectificación de acta de partida. Si él está de acuerdo. Si ella está de acuerdo. Sí, él está de acuerdo. Si ella considera que su papá es el otro, Ujú. evidentemente respeta su papá Después vivo que, que después que vea los bienes, ¿no? Claro. Después Bueno, que después que vea vea los bienes. Después que vea los bienes que hay en ese testamento. Sí, Ah, ¿cómo en el así? testamento también se puede decir cómo quieres morir. ¿Cómo ¿Así? así? Si me quieren enterrar. ¿Cómo si quiero quieres que- morir? ¿Por qué? Porque actualmente para, por ejemplo, cremarse se necesita una autorización. Si esta Entonces no es pers- como quieres morir, sino después de muerto. Bueno, ¿cómo quieres ser ¿Cómo enterrado? Exacto, porque Exactamente. querer morir se puede Inhumar ser la o eutanasia, por cremar. ejemplo. No, bueno, hay países que sí. Exacto, que puedes decir, mira, yo Aquí quiero... no, pero hay países que sí. Mira, Ya yo sé quiero que- morir. Incluso insisten empresas de acompañamiento. Ah, qué Donde interesante. hay personas calificadas, generalmente psicólogos o voluntarios con Experto algún en tipo de preparación que acompaña al paciente hasta sus últimos momentos. Correcto, Hasta el Eso último existe. respiro. ok. Y otra cosita más, bueno, lo del albacea es una figura que puede ser gratuita o puede ser remunerada. Generalmente la persona encargada de hacer cumplir la voluntad del que está testando. Por ejemplo, si es abogado, el albacea tiene mucha responsabilidad si le dejan la voluntad del testador de administrar los bienes, de constituir un fideicomiso a favor del niño hasta los 18 años aquí en Venezuela para que estudie en la universidad o lo que fuera quiera hacer, de que le den un usufructo que es un uso de por vida de un inmueble a la abuela que está viva, todo ese tipo de cosas. Sí. Otro tema interesantísimo que se presenta muy a menudo entre las familias es el que tiene que ver con las uniones de hecho. Uniones estables de- Porque hay casos en que fallece Luis, por volver al mismo ejemplo, Luis tenía eso que llaman un amante o una pareja establecida con cierta formalidad, a lo mejor no tenía toda la formalidad del concubinato como tal, pero digamos que puede aspirar a algunos derechos, la persona que fallece quisiera, si no testó, si no dejó un testamento, quisiera de algún modo que esa persona fuera reconocido, pero los hijos, los legítimos, no quieren después compartir la herencia. ¿Qué derechos reales tiene esta persona? Bueno, los hijos de Luis, digamos que extramatrimoniales, ¿verdad? Tienen los mismos derechos de los hijos habidos en matrimonio. ¿Y la mujer? La mujer, que vamos a llamarla amante, Sí, por sí. darle un calificativo, al estar Luis legalmente casado, esa unión estable de derecho o ese llamado concubinato no existe. No existe No legalmente. existe en lo absoluto. Los derechos de los hijos sí, Sí, como ok. hijos. Y heredan, ¿verdad? La cuota En hereditaria de igualdad. ellos es la misma cuota de los hijos habidos en matrimonio. Sí. Sin discusión. Pero yo no A sé ver. si tu pregunta Sí. viene. Bueno, Ajá. A lo mejor tiene que ver con, perdón, María Elena, con el caso del concubinato putativo. Del concubinato. A ver, explícanos eso, Bueno, como usted es especialista, eche el cuento. De hecho, yo anoche lo tuve que explicar en ¿Ah, clase sí? a mis alumnos. Interesante. Y aparte que porque es puede un haber un caso, y yo lo tuve, A ver, lo tuvimos en Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello, una señora que tenía 40 años de casada con un señor. El señor iba todos los días, a veces dormía, a veces no, y que por su trabajo, y tuvo 4 hijos grandotes. Bueno, se muere el señor, sorpresa para ella, que aparecen otros hijos y una viuda. 2 viudas tenía. Ella vivía, de acuerdo, en un apartamento en Caricuao, y los hijos del señor, que se consideraban los únicos herederos, decían que la señora tenía que desocupar. La señora, yo siempre le digo a los concubinos de antes, porque los actuales tienen que cumplir con la ley de registro Sí. público, pero los de antes se hacían las carticas llamadas de soltería o de concubinato y ya hasta ahí, o no hacían nada. Pero esta señora, además de tener su cartica de concubinato, como le decían, que es un justificativo de preguntas con 2 testigos que puede ser tu vecino, ella guardó fotos, cartas, historias, videos, Interesante. bautizos, Evidencias comunión. materiales. Todo el barrio la conocía como la señora de de fulano.
Y todos esos hechos fueron apreciados por el juez y le ha dado derechos a la señora. O Porque sea, a las dos mujeres, Sí, a ambas mujeres, qué interesante. porque es como algo de justicia. Sí, reciente. Y en Venezuela más. Sí. Y hay una Reciente, sentencia. Sí, reciente, ahorita el TCJ, el 26 de febrero, sacó una decisión en cuanto, que a mí me llama la atención, la ley de registro civil te dice requisitos para la unión estable, de hecho, que no existe un matrimonio, porque no tiene validez el concubinato, lo que hemos aprendido de toda la vida. Bueno, esta decisión recientica, calientica del TCJ dice que será válido el concubinato, y tú sí, ya va, ¿cómo será válido? Cuando existe un matrimonio, pero será a partir de la disolución del matrimonio que ese concubinato tendrá efectos. Esa es de ahorita del 26 O de sea que febrero. si han coexistido, Entonces, o sea que si han coexistido, claro, que las críticas, uno como abogado, y bueno, utilizando el término que la amante está validándose, pues, porque entonces, bueno, porque efectivamente el concubinato, cuando yo voy a registrar el concubinato o mi unión estable de hecho, yo puedo decir, y nosotros permanecemos juntos desde fecha anterior a la fecha del registro, y esos años para atrás igual van a ser tienen válidos. retroactividad como las prestaciones. Igual van a ser válidos. Sobre todo esto va a tener un punto común cuando hay bienes por medio. Si no hay bienes de por medio, no, eso es papayita. ya no importa. Entonces, bueno, todo esto, miren cómo nos cambia un poquito, ¿sabes? Si son tan recientes del TCJ, nos cambia un poquito la figura, porque hasta dice, ¿será válido el concubinato? Uno le da así como que será válido cuando hay un hombre casado o una mujer casada. Ok, me gustaría hacerle una pregunta a Laura Rejón, que es especialista en este mundo mercantil y empresarial. Y por supuesto, ya dijimos que están enfocadas al derecho civil y especialmente al ramo de sucesiones. Fallece la persona. Entiendo que tiene 6 meses para hacer la declaración sucesoral. ¿Cuáles son las obligaciones de la familia? ¿Quién presenta la declaración sucesoral? ¿Qué debe contener la declaración sucesoral? ¿Se requiere de un abogado? ¿No se requiere de un abogado? ¿Qué se declara y qué no se declara? ¿Qué requisitos tiene que tener esa declaración? Bueno, el Código Orgánico Tributario y en su principio la ley de donaciones, sucesiones y otros ramos conexos establecen 180 días. Posteriormente, por una resolución del mismo CENIAT y después por el Código Orgánico Tributario, se amplió a 180 días hábiles, que contados son como 8 meses. Okay. Y si, por ejemplo, como ocurre mucho ahorita, que hay gente que tiene los hijos afuera, los papás afuera, el otro vive en Chile, el otro en Australia, y aquí, y conseguir los documentos es muy difícil en algunos casos a tiempo, porque tienen que venir legalizados, apostillados, todo ese requerimiento, puede pedir prórroga y se la otorga. El problema está que no sabemos cuánto tiempo van a dar de prórroga. Entonces a veces ocurre que te dan un día, 20 días, 30 días, o sea que es corta, ¿no? ¿Cómo te me criterio del CENIAT? Actualmente sí. ¿Qué debe hacer la persona? Bueno, después que ya ha fallecido, si no ha dejado testamento, la ley establece, como bien dijo la doctora Carmen, en el Código Civil los pasos a seguir. Si eres heredero legítimo, si no eres heredero legítimo, si eres un tercero, si vas a dar un legado porque no tuviste familia, eras tú solito, si se lo vas a dar a las hermanas, etc. Eso hay que estudiarlo. El CENIAT establece un sistema electrónico. Antes se hacía a máquina, antes se hacía con las planillas, ahora es electrónico y en consecuencia allí tú vacías la información que tú tienes. ¿Qué pasa? Que ahí solo te ponen, por ejemplo, poner el porcentaje. Y lo hace la vecina porque lo sabe hacer, porque es una cuestión de computadora. Y pone un porcentaje equivocado. O pone otra cosa. Se enreda el asunto. No, y declaras así. Entonces vienen los inconvenientes, hay que hacer sustitutivas, etcétera. Cuando uno quiere un error, puede hacer la sustitutiva una sola vez. Ya la segunda vez te sale multa. Tenemos que hacer una pausa, Laura, Carmen, Laura.
Bienvenida siempre. Gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema que es de mucho interés. Vamos también a darle curso a las preguntas, comentarios que pueda tener nuestra audiencia después que hayamos cumplido con un compromiso informativo y publicitario de la estación. Al regreso, amigos y amigas, continuamos conversando con nuestra buena amiga, la doctora María Elena García Prú, Carmen Salas y Laura Rejón. Ya venimos, no se vayan. Háblenos un poquito, en la pausa, mientras viene el compañero, háblenos un poquito de ustedes, de cada uno de ustedes, su formación académica y profesional. Rápidamente, Carmen Salas, aquí al aire, aquí para las redes. Bueno, rápidamente, te voy a decir que yo soy un híbrido. ¿Ah, sí? Sí, a nivel académico, porque egresaba de bachillerato, quería estudiar medicina, e ingresé a la Facultad de Medicina, y bueno, por problemas allí internos que no debo citar, en la UCB cursé 6 meses de ¿Medicina? De nutrición y dietética, porque no logré el cambio. Ya yo trabajaba, porque antes uno trabajaba para ayudar a la familia, en efecto dominó. Entonces, estoy trabajando de los 17 años, ahorita en marzo cumplo 66, si Dios quiere y la Virgen, y siempre trabajé en el ámbito jurídico. Luego presenté para estudiar Derecho en la Católica, en la cual quedé para estudiar Derecho en la Universidad Católica, la universidad a la cual amo, ¿no? Pero por problemas laborales no podía estudiar en la Católica porque dictaban las clases de Derecho en la mañana y en la noche. Y entonces yo tenía que trabajar para costearme los estudios. Bueno, entonces hice mi carrera de Derecho en la Universidad de Santa María y luego duré más aproximadamente 20 años dando clases en la Universidad Católica. Mi alter ego me llevó a ser ucavista de corazón y así soy. Qué bueno. ¿Qué nos dice Laura Rejón rápidamente? Bueno, no lo van a creer, pero yo cuando estudiaba bachillerato, mi ilusión era ser médico. Ambas dos. Médico y médico de investigación. Tan es así que yo no pelo un artículo médico. Me fascina. Y si voy al médico, estoy casi metida con el médico viendo qué hace, qué dice y todo. O sea, sigue gustándome. Pero bueno, cuando me tocaba entrar a la Universidad Central, estaba el problema que el de la toma, que movió todo como 2, 3 años. Y me salió el cupo en la Universidad Católica. Pues entré en la Universidad Católica. Bueno, pasó primer año, pasó segundo año, pasó tercer año, trabajaba en tribunales. Y cuando ya era cuarto año me dijeron, Laura, tienes chance. ¿Chance de qué? Ya estoy en cuarto año. Ya le había agarrado el gusto a la universidad y bueno, terminé cuarto, quinto año. Después hice las especializaciones y me acuerdo que con la maestría, yo tenía ya mi primer hijo, un barrigón así, no cabía en el pupitre, pero terminé la maestría. Y bueno, el ejercicio profesional lo llevaba ya en la sangre, porque al trabajar en tribunales, pues se te metía, aunque ¿Y no no le quisieras. gustaba el derecho médico como una especialidad? Yo tengo un amigo, Juan Es que Luis en mi González época- Taguaruco, que es yo sé cuál es. periodista y Yo sé además cuál es es. especialista en derecho médico. Pero lo que pasa es que en mi época, o en nuestra época, no, yo más que tú, no existía el derecho médico como tal. Juan Luis. No existía el derecho médico como tal. Okay. Esa manera de atacar al médico por cuestiones de negligencia todavía estaba, tú sabes, Sí. disimulado. Pero bueno, me gustó el derecho mercantil, civil, penal, todo me gustó. Sí, Y actualmente sigo ejerciendo, pues tengo ya 50 años casi ejerciendo. Qué bueno. Yo dejé de ejercicio porque, como te digo, estuve en el ámbito jurídico antes de abogado. Entonces, ¿Pero cuántos años tienes de graduada? 31. 31 graduadas, pero de ejercicio. Le llevo una 40, morena a 47. todas. Le llevo una morena a todas. Así. Vamos a escuchar a Alex. A nuestro Alex que estaba perdido. Ajá. Yo tengo 53 años haciendo periodismo, pero tengo graduado 45. Pero tú te graduaste aquí. Lo que tú hiciste fue un estudio en arte. Técnico ya, sí. Después te cuento. Ah, mira. Eso fue para la mar. Interesante este tema de la asociación, ¿no? Interesante. Ahora presentas tú hoy. Sí, mi amor. Hay un punto muy interesante, que es el siguiente, que hay gente que cree que está casado y Vamos a escuchar ya.
Sí, porque para citar. Notirrumbos informa, la Asociación Sin Fines de Lucro Confite reportó en una encuesta realizada a un grupo de adultos mayores que el 55% se encuentra trabajando, lo que representa un incremento de alrededor del 10% con respecto al año anterior. Notirrumbos informa. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró hoy jueves que la selección de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial de Estados Unidos, pero le recomendó no participar por su propia seguridad. En total abandono está el hospital de Ocumare del Tuy, en el estado de Miranda, donde no hay ni una curita para atender a los pacientes. Informó Notirrumbos. Con 31 minutos hora rumbo, la emisora de Venezuela. Agua y agua. Oca. Ok. Continuamos, amigos, en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, les digo que me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional y de la calidad humana, el compromiso existencial que tiene el doctor Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Hoy estamos hablando de sucesiones en nuestra sección especial de los jueves, familia, derechos y reveses. Le doy la palabra a nuestra buena amiga, la doctora Marielena García Pruf. Okay. Bueno, quería preguntarles algo que es lo que siempre cuando te hacen la consulta, mira, murió mi papá ayer, ¿qué debo hacer ahora? Entonces, entre los trámites, ese que debo hacer ahora, que es importante que tengo entendido, primero necesitamos un acta de defunción, ¿verdad? Y después lo que quiero que ustedes aclaren un poquito en qué consiste, aquello de declaración de únicos y herederos universales, que esos son los requisitos sine qua non, pregunto, para poder yo heredar. O sea, ¿hasta qué punto esos son requisitos sine qua non para yo poder que la casa me quede, pues? Bueno, vamos a seguir el tema con Luis. Voy a hacer una acotación con lo que citamos en la parte anterior. Que cuando la concubina, que si esto, que si la señora, que si la esposa, hay que aconsejar a Luis que se porte bien. Hay muchos Luises portándose mal. Piénsenlo bien, ¿oyeron? Bueno, en cuanto a la pregunta de Marielena García Prus, que reiteramos estar agradecidas por la invitación, tanto a la doctora como a Mario, es lo siguiente. Son dos actuaciones distintas. Una es la declaración sucesoral per se y otra es la declaración de únicos universales herederos o justificativo de únicos universales herederos, que así también se le puede denominar. ¿Se hacen ambos ante el CENIAT? No, uno es competencia del CENIAT, que es la declaración sucesoral, que es donde los herederos tienen la obligación, ¿verdad?, de, valga la redundancia, de declarar sus bienes y pagar los impuestos al Estado por los bienes heredados. Y la declaración de únicos universales herederos se ventila ante los tribunales, ya sean tribunales de municipio o tribunales de niños y adolescentes, porque si hay dentro de los herederos unos niños adolescentes, el tribunal competente es el tribunal de protección. ¿Cuándo es indispensable hacer esa segunda declaración universal? Bueno, no necesariamente las dos cabalgan juntas, como quien dice. Okay. Muchas veces, si Luis muere y deja solamente una casa, se hace la declaración sucesoral ante el CENIAT y listo, ya. Pero si Luis muere y tenía unos beneficios especiales, que si dejó un bono en una empresa, que si dejó
un Acciones. fideicomiso, o sea, sí, cualquier cosa que no tenga que ver con el patrimonio en sí de viviendas, de bienes Ok, inmuebles. ok. Ahí, inclusive antes el Seguro Social, para otorgarle la pensión de sobreviviente a la cónyuge, Ajá. solicitaba que uno de los requisitos del seguro fuese la declaración de único universal heredero, que hay que ventilarla, te reitero, dependiendo de la competencia, ante los tribunales, pero son documentos totalmente distintos. Ok. O sea que no es una cosa, una va de la mano de la otra, que eso es importante, porque a veces se generan esas confusiones. Que por supuesto, como lo siempre he hecho, no es mi área, digo, ya va, entonces una o la otra, las dos van juntas, qué buena tú como aclaraste, pues que una no tiene que ver con la otra y que una va dirigida directamente cuando son bienes inmuebles. Pues. Sí, lo que pasa es que hay mucha confusión en materia sucesoral, por eso es que es bueno que la persona se dirija a los especialistas. Así es. Porque el especialista te da nortes, te dice, bueno, te da una orientación adecuada. Eso es como cuando, por lo menos, otra vez el caso de Luis, si Luis muere, que era lo que quería comentar en la parte anterior, si Luis muere y él ha heredado algo de sus padres, y está casado y tiene hijos, entonces hay gente que dice, no, porque la esposa no tiene nada que ver con él, porque eso viene de la herencia de Luis. No, sí tiene que ver. Ahí la esposa hereda como una hija más, siendo el patrimonio lineal de Vertical. Luis. Sí. Entonces hay que escudriñar, como decimos en criollo, bien el aspecto sucesoral para poder determinar cómo quedamos en cuanto a la repartición. Y ese impuesto que sí me preocupa porque yo oigo a las personas, no, el CNA, eso se lo llevó todo el CNA. ¿Cuánto? Ajá, se lo iba a preguntar. Se lo llevó todo el CNA. ¿Qué es ese porcentaje que cobra el CNA? O que incluso los honorarios del abogado, porque Bueno, también el abogado claro. seguramente tiene... Ya tiene. pero sí. Ah. A veces Yo entre el quiero hacer impuesto... una aclaratoria con respecto a la declaración de únicos universales herederos. Ah, Esa declaración de únicos universales herederos a veces es chuputa. Porque si hay enemistad, yo siempre empecé con el programa que se llama Familia, Derechos Y Reveses. Entonces esto es un revés. Las sucesiones, si las familias no son unidas, Ujú. decentes, honradas entre sí, se respetan, todo lo que sabemos, amor filial, amor maternal, todo lo demás, y más bien son aguerridas, o hay una ovejita negra por allí, puede ocurrir que esa declaración de únicos universales herederos no sea totalmente cierta. Y se ponga, mire, murió mi papá se Luis, discrimina, se excluye a alguien. y yo soy el único heredero. ¿Por qué? Porque es una declaración que es de voluntaria. Es una petición al juez que donde declaran dos testigos, que los llevas tú, evidentemente que no son familia, y van a decir lo que tú preguntas. Claro, exactamente, porque en la solicitud Claro. se pone... ¿El señor se murió? Bueno, sí, evidentemente el acta de función es obligatoria llevarla. Pero lo demás que le dice al juez que es verdad que si no se casó, no se casó, tú voy. Y si hay varios herederos que hacen la misma declaración. Y pueden haber varias declaraciones. Separadas. Pero fíjate lo importante, perdón que te interrumpa. Sí. La declaración de único universal heredero no te sirve para disponer de los bienes que vas a hacer en una declaración sucesoral. Oh, eso es importante. La declaración sucesoral, es muy largo de explicar los bienes que puedes incluir allí. Claro. Ahí tienes que incluir bienes activos, pasivos, litigiosos. Las deudas se heredan. Las La deudas se familia heredan hereda las deudas Se llama de lo que llaman el decuyu, que como llaman ustedes a los... a los de cuyos. A Los de los cuyos muertos. son los Luises. Sí, esas deudas se... Se heredan. Eso La es familia tiene pasivo. que pagar. Ya va, un minuto. Vamos por lo activo. Ok. Los bienes inmuebles, la casita, es muy importante y recomendable que lo declaren vivienda principal. Sí. ¿Por qué? Porque aunque se haya pasado el plazo y saben que van a tener multa porque se pasaron de los plazos, nunca va a causar impuestos. Y al no causar impuestos, solo ocurre multa, más no intereses moratorios. Correcto. ¿Ok? Entonces es importantísimo el registro de vivienda principal. Si no lo tienes y se murió el señor y estás muy mortificada y la gente entra en un estado de angustia, la mayoría,
puede sacar una constancia de residencia, actualmente del Consejo Comunal, principalmente. Y es Antes se equivalente. sacaba por el CNE, pero ahorita la página, sí, Para la todo. aceptan La aceptan. para introducir la declaración sucesoral. Lo demás viene si tienes otra casa, un apartamento, acciones de club, acciones de compañía, Ajá. bonos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, carros, camiones, lanchas, Ajá. ganado, Ajá. ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, cualquier bien Ajá. que sea un activo de la persona, eso va allí. Y el pasivo, el 100% que se sirve para descontar del activo es la última enfermedad. Por ejemplo, la persona llegó a una emergencia y no pasó de allí, pues se fue. Entonces, esos gastos que dan la última enfermedad, que ocasionan la muerte, esos sí se exoneran en un 100%. O sea, te sirven para deducir del activo. Lo mismo el entierro, los gastos funerarios, los impuestos municipales por la parcela, Ajá. etcétera. Comprar la parcela, no, porque evidentemente Bien, que queda ahí. es activo. Si la compró vivo, si la compró muerto, evidentemente que. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese usted. Ay, yo ya. Ahora, lo que Mira, ustedes hablaban de las deudas. Eso, a eso Allá quería hay preguntar. algo que me llama la atención, Laurita, porque yo recuerdo que antes, Bueno, cuando aquí yo me uno acerco, yo me acerco. iba, y te digo porque lo viví reciente con la muerte de mi hermano, uno antes, cuando escribías el acta de fusión, que en el registro y mismo en el cementerio, te pedían quiénes son los herederos. Ya no. Ya no lo colocan. Ajá, ¿eso es bueno o eso es malo? Yo creo que es bueno. Ah, ok. Yo también considero que es bueno. Yo creo que es bueno, porque ¿quién es el cementerio para decirte que tú eres heredero? Entonces yo recuerdo, no, me sacaron, no me incluyeron, mira como mi hermano ni siquiera me incluyó en el acta de nacimiento. Eso Ha es que no pasado. querían que yo heredara. Ha pasado. Ahora, yo, sobre el tema de las deudas, supongamos, no se declara esa deuda que dejó el señor en vida, y después que se ha hecho la declaración sucesoral y que el CENIAT ha, digamos, autorizado el reparto de los bienes, etc., aparece alguien, mira, no, es que ese señor me debía tanto. Tiene que probarlo. Ajá, eso. Tiene que Pero probarlo. opera la deuda y Con quién P. responde por esa deuda. Porque Los si ya se- herederos. Los herederos. todos los herederos, Todos los herederos. en igualdad de condiciones. A menos que haya un testamento y cambien las igualdades de condiciones. ¿Y Porque si los acuérdate- herederos gastaron los reales? Ah, bueno, si hay un bien inmueble, tienen que Así Se garantizar se con puede el ir bien contra inmueble. él. Claro, claro. Y otra Ok. cosa, tú Porque hay citabas- deuda. Micrófono. Tú Ah. citabas con anterioridad cuando la persona tenía una compañía, que se cerraba Sí. una compañía. En el caso de Luis, cuando Laura citaba de que tenía acciones en una empresa, entonces vamos a suponer que del 100% de las acciones, Luis tenía el 25%. Entonces se declara el 25%, bueno, en todo caso el 12,5%, porque si él tiene el 25% de las acciones, el 12,5% es de la esposa, De la esposa. y el 12,5% es de él. ¿Cómo se declaran las acciones de una compañía anónima ante el CENIAT? Tienes que buscar la herramienta principal, que es un licenciado en contaduría pública acreditado, para que estime el valor venal de las acciones de la compañía. El valor venal es el valor que tiene la acción nominal para el momento del fallecimiento del tenedor de la acción. Ok. Y se declara y pasa así a sus herederos. Ok, vamos a leer algunos de los comentarios, mensajes, comentarios, preguntas. Dice Estilito GB, dice, en Venezuela se está perdiendo el miedo. Hoy la masa trabajadora lo dejó al descubierto. Se refiere a la movilización por los aumentos salariales que hubo el día de hoy. Pero él, aparte de ese comentario, hace también una pregunta. Dice, buenas tardes, amigo Mario. Feliz tarde, excelente tema, la tarde de hoy. Saludos. Bueno, pensé que era una pregunta. Pero bueno, en todo caso, es su comentario que agradecemos. Dice Nelson siempre 52. Fíjate, lo que yo preguntaba, ¿las deudas o pasivos también se reparten entre los sucesores? Ya hemos hablado de este tema. Ahí tienes otra. No, pues es la misma Ah, la persona de anterior, Estilito, ok. sí. Rapidito, amigo. Nelson siempre 52. Los hijos fuera de matrimonio heredan. Ya vamos a hablar de eso, ya ustedes van a ir respondiendo las preguntas. Ya hablamos un poquito, pero podemos profundizar un poco en eso. Laura Mendoza 740. Buenas tardes, Mario. Saludos a las invitadas. Una pregunta. ¿Cuándo se vence el RIF sucesoral? ¿Debo ir al CENIAT? No, lo leí mal. Cuando se vence el RIF sucesoral, ¿debo ir al CENIAT o lo renuevo automáticamente por internet?
Gracias por la información. Ya Laura va a responder sobre eso. Bla 201416. Un gran abrazo, Mario, desde Boston. Muy buen programa. Muchísimas gracias. Buen amigo. Cordial saludo para usted, amigo. Saludos. Listo. Esas dos preguntas. Laura, ¿puedes responderla? La de RIF. Sí, del RIF sucesoral. El RIF sucesoral lo puede, si se vence, entras en la página en donde dice, colocas el usuario y la contraseña, y luego que te abre, donde dice servicios al contribuyente, pones actualizar RIF. Actualmente está en funcionamiento el nuevo procedimiento en línea. Pudiera ser que te salte de allí al punto rojo, un punto rojo que está a la derecha que dice declaraciones. Ese punto rojo, entras allí y te va a decir sucesiones, y si tienes el usuario y la contraseña que abrieron en su momento, puedes introducirlos allí nuevamente con una clave secreta que ellos te ponen allí y lo puedes actualizar. Pero en principio, por el antiguo sistema lo puedes hacer hasta ahora. No sé si lo han cambiado. Una pregunta a propósito de este saludo que nos ha enviado Narciso Blanco desde Boston, que nos manda un gran abrazo. Una persona que está en el exterior, ¿qué pasa con casos de sucesiones que lo involucren? Bien sea porque la persona fallece en el exterior o bien sea porque es heredero. ¿Cómo opera esta situación de alguien que vive fuera de Venezuela? Eso es interesante lo que lo... Bueno, vamos a partir del supuesto de hecho de que Luis sea un ciudadano venezolano y esté en los Estados Unidos, por decirte. Y resulta que falleció allá, en los Estados Unidos. Pero Luis dejó bienes aquí en Venezuela. El procedimiento a seguir es que los familiares, ¿verdad?, soliciten allá una acta de función traducida, apostillada y legalizada para que surta efectos legales aquí en nuestro territorio venezolano y se procede a hacer la declaración sucesoral. ¿Da tiempo suficiente en esos 180 días hábiles? Sí, porque ellos son bastante diligentes cuando se trata de fallecimiento. De verdad que no hemos manejado sucesiones de muchos países que ni te imaginas, y bien diligentes son porque sabes que estamos trabajando con lapsos establecidos en la ley que no podemos violentar realmente. Ok, en cuanto a esto de los derechos de los hijos fuera del matrimonio, ¿qué podemos añadir? Otra pregunta que hizo alguien. Bueno, primero que nada, que el hijo tenga el apellido del causante, porque el hijo de la madre siempre va a tener su apellido, porque la madre también pare el apellido, pero el hijo del padre, si no están casados, en unión estable de hecho, fue una noche casual, etcétera, y no tiene el apellido del padre, primero que nada tiene que buscar ese reconocimiento o en inquisición, en su caso, si fuera un tribunal. Ok, nos quedan apenas 5 o 6 minuticos, tal vez, un poquito menos de 5, tal vez. Pero fíjese, simplemente se aludió a las capitulaciones matrimoniales. ¿Cómo operan estas desde el punto de vista del derecho sucesoral? Bueno, el mismo Código Civil establece que las capitulaciones matrimoniales o cuando la persona está separada legítimamente de bienes con el causante, en ese caso cada quien es dueño de su porción. 100% yo, 100% tú, de tu mitad. Exacto. Lo que puede suceder es que el bien esté por ejemplo, hay capitulaciones matrimoniales más flexibles que otras. Hay unas que son muy rígidas y todo lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, hasta las deudas. Pero hay otras capitulaciones que son más flexibles. Si está el bien a nombre de los dos, es de la comunidad de los dos. O sea, hay un espacio que permite que tú seas comunero con la otra persona y en consecuencia, en ese caso, pues sí, heredarían mitad y mitad. Aunque entiendo que la rentabilidad que producen algunos de esos bienes También, que han sido separados también son parte de la toda plusvalía. esa cosa. Todo lo que son ingresos activos forma parte. De las capitulaciones va a depender del tipo de capitulación. Por eso que es importante saber que alguien las haga bien y lo que quiere la persona. Si hay capitulaciones y qué tipo de capitulaciones. Sí. Y una pregunta que sí me generó dudas en estos 5 minuticos. ¿Cómo sé yo que mi papá dejó un testamento? Ajá.
Así es. Y si el testamento alguien cerrado, lo escondió si lo escondieron, deliberadamente. lo dejaron tipo novela para que yo, ajá, y entonces aparezca la albacea por allá. Nosotros en el escritorio, por ejemplo, tenemos varios testamentos cerrados Ajá. y testamentos abiertos pero guardados, Ajá. que no lo sabe el resto de la familia. Anteriormente, los testamentos no tenían tanta formalidad desde el punto de vista de la oficina donde lo podías otorgar. Se otorgaban en notaría y era rapidito, pero igual las notarías tienen sus libros y los archivan. Actualmente, si hay un bien inmueble, ahora hay que obligatoriamente hacerlo por registro. Más engorroso, pero se hace. ¿Qué pasa y por qué lo digo? Anteriormente, el Ministerio de Justicia, como se llamaba, tenía la dirección de registros y notarías. Uno podía acudir a través de una solicitud y preguntar, el señor fulano de tal, cédula tal, ha dejado algún testamento en esta oficina, en alguna oficina de Venezuela. Y ellos lo tenían, para que no lo crean, Registrado. no digitalizado como ahora, todo online, sino lo tenían en las planillas esas Cardex, unos cartoncitos amarillos Cardex, que algunos se El acordan. muchacho está diciendo que será eso. Sí, sí. Después en archivos un poco más sofisticados, pero siempre manuales, y te encontraban, mire, otorgó un testamento allá en Guadualito, por decirte algo. Actualmente, que todo es online, es un rollo ir al SAREN y averiguar y contar que ellos tengan la gentileza de buscar en sus Archivo. archivos la O existencia sea, yo o no no. puedo conseguir con que esta persona dejó un testamento y resulta que partimos y se dio herencia y resulta que el hombre había dejado un testamento y nadie lo supo. Puede pasar. Puede pasar y puede pasar que la gente sepa, pero la familia no tiene problemas Y es reversible. y lo omiten. Es recurrible. Se puede A menos recurrir. que haya un albacea. Ah, y el albacea, y ahí Si había problemita allí porque el albacea ya hay es responsable complicidad. de que no avisó. Pues. Creo que vamos a tener que hacer otro programa Uy, sobre el está mismo buenísimo, tema, ¿verdad? mira que está buenísimo, Bueno, María. y otro programa Porque más, ya el tiempo se nos más, más si te toco rapidito algo Sí. que sucedió en nuestro escritorio. Llega un muchacho diciendo que se murió su primo y su primo no tenía padres, no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía nada. Él era Entonces bebé. yo le digo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué eres primo? No, porque la mamá de él era hermana de mi mamá. Entonces yo le digo, hereda ella, y heredó, porque el código establece que no habiendo legitimario superiores, es decir, padres, hacia abajo, hijo, no hay cónyuge sobreviviente. Si eres único hijo, no tienes hermano, el que no tiene hermano no tiene sobrino, no tiene por representación, entonces el código dice que hereda el familiar más cercano al causante. En este caso, la tía del causante. Y hay otros muchos casos que pueden incluso aparecer. Por ejemplo, cuando no hay herederos de ningún tipo, ¿cuándo es que herede el Estado? Esa pregunta se la voy a hacer en una próxima entrevista que vamos a hacer con ustedes, porque entiendo que el Estado también, hay bienes que quedan para el Estado y después vamos a hablar de eso. Herencia yacente, Yacente no me acordaba de eso. Ok, vamos a despedir, Bueno, Marilena. Agradecido una vez más de estar aquí en este espacio, agradecido a Radio Rumbo y agradecida a mis queridas Laura y Carmen, de verdad que quedaron preguntas muchas. Yo misma, yo tengo mil Así preguntas que hacer, así que vamos a hacer un diplomado aquí con estas expertas en esta materia sucesoral, que de verdad que Diplomado tantas radial. incógnitas tenemos y dudas, porque no sabemos, porque dice que lo que más seguro tenemos es la muerte, pero nunca nos preparamos para Así ella. es. Muchísimas Entonces, bueno, gracias. a ti, mi querido Mario, que estés aquí, no me dejes más nunca sola, por favor. Bien, amén. Amén. Por cierto, mañana no voy a venir, pero vamos a transmitir un programa interesantísimo que tenemos pregrabado. Muchas gracias a Marilena García Prú, mi compañera de todos los jueves, en esta sección especial, Familia, Derechos y Reveses, y doy las gracias a Carmen Salas y a Laura Rejón, dos calificadísimas abogadas que han estado hablando hoy sobre el tema sucesoral, tema que da para mucho más y vamos a invitarlas en una próxima ocasión. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez y Tony Barreto, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería Asfalto de Primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono
309-0806, 0414-309-0806. Hay otras preguntas, comentarios, pero ya estamos pasados de la hora. Tengan todos y todos muy buenas tardes. Hasta luego.